La nieve en su estado más puro guarda un silencio que solo es interrumpido por el filo de una tabla cortando el hielo. Para Ryan James Waring, ese sonido no era solo el preludio de la gloria olímpica, sino el ritmo cardíaco de una vida que se deslizaría desde las cumbres inmaculadas de la competición internacional hasta los abismos más oscuros del narcotráfico global. Esta es la historia de un hombre que transformó el polvo blanco de las montañas en el polvo blanco de los cárteles, un gigante que cambió la licra del equipo nacional canadiense por el blindaje invisible del cártel de Sinaloa. El 14 de septiembre de 1981, en la gélida ciudad de Thunder Bay, Ontario, nació Ryan Waring, dentro de un linaje donde el invierno no era una estación, sino un destino. Su familia era la aristocracia del esquí local. Sus abuelos maternos, Lawrence y Marilyn Spies, eran los dueños y señores de Mount Baldy Ski Area, un rincón de Ontario donde el frío cala hasta los huesos, pero el espíritu deportivo mantenía el calor. Lawrence Spies, un hombre que cargaba un llavero tan pesado como el de un carcelero y que hacía de todo, desde gestionar los boletos hasta manejar la maquinaria pesada, fue quien puso a Ryan sobre esquís casi antes de que el niño pudiera articular palabras completas. Mount Baldy no era un resort de lujo, era un centro rústico, con elevadores de cuerda viejos y un chalet que olía a perros calientes y cerveza Molson Canadian. Era el Vaticano de la familia Spies y el esquí era su religión. Ryan creció bajo la mirada de expertos. Su tío, Craig Spies, era una figura mítica que había entrenado al equipo nacional femenino desde esquí alpino en los años 90. Su padre, René Waring, era un ingeniero que había competido con fiereza en la universidad y su madre, Karen, era el corazón deportivo del clan. Ryan era el darling del primogénito de la tercera generación, destinado a llevar el apellido a lo más alto del podio. Desde muy pequeño, Ryan demostró una audacia que rozaba la imprudencia. Su abuelo lo sentaba al volante del coche familiar mucho antes de que sus pies alcanzaran los pedales. Le enseñaba a sentir la transmisión antes de que pudiera entender el concepto de la velocidad. Esta sed de riesgo no se limitaba a las actividades autorizadas. Ryan era un buscador de sensaciones. Un joven con una capacidad de concentración tan intensa que cuando se fijaba una meta, el resto del mundo desaparecía. A los 12 años, la familia se mudó a Coquitlam, en la Columbia Británica, debido al trabajo del padre. Fue allí donde el joven Ryan descubrió el snowboard. Ganó la primera carrera en la que participó. Atrajo la atención de Bob Allison, un cazatalentos de élite que estaba formando un equipo de snowboarders para representar a Canadá. Ryan era el bebé del equipo, un niño de ojos azules, mejillas sonrosadas, que mientras sus compañeros, un grupo de tipos duros y fiesteros, salían a los bares, él se iba a dormir temprano, abrazado de su oso de peluche. Pero al amanecer en la pista, ese niño desaparecía para dar paso a un competidor feroz que tallaba el hielo con una precisión quirúrgica. La trayectoria deportiva de Waring fue un ascenso meteórico. A los 15 años ya formaba parte del equipo nacional canadiense, compitiendo en los Alpes y en los Andes. Su ego crecía al ritmo de sus palmares. Bronce en el Campeonato Mundial Juvenil en Italia en 1999 y plata en Austria en 2001. Para el año 2002 ya se le mencionaba como el sucesor de Ross Rebagliati, el legendario medallista de oro Nagano en 1998. El clímax de su carrera llegó el 14 de febrero del 2002 en Park City, en Utah, durante los Juegos Olímpicos de Salt Lake City. Ryan Waring, con 20 años, se presentó en la puerta de salida del salón gigante paralelo como la gran esperanza blanca. Sin embargo, el destino tenía preparada una trampa de aguanieve. El sol de mediodía había derretido la nieve en polvo, transformándola en una pasta traicionera conocida como slush. Waring, en lugar de ajustar su técnica a la fragilidad del terreno, se lanzó con agresividad característica de él, tratando de tallar surcos profundos en una superficie que ya no podía sostenerlo. El resultado fue una actuación errática que lo dejó en el puesto 24. No hubo podio, no hubo cámaras. Solo el silencio amargo del fracaso en el escenario más grande del mundo. Aunque compitió algunas veces más esa temporada, obteniendo segundos puestos en el campeonato nacional,
La llama se había extinguido. En marzo de 2002, tras fallar en su última carrera, Ryan Waring abandonó el deporte profesional. Luego de colgar la tabla, Waring regresó a Vancouver para intentar una vida normal en la Universidad Simon Fraser. Pero la normalidad era una prisión para alguien acostumbrado a la adrenalina de los picos nevados. En lugar de estudiar, Waring se refugió en el gimnasio. Como un escultor obsesionado, transformó su cuerpo de atleta ágil en una masa de músculos hipertrofiados, similar a la de una estrella de cine de acción. Confesó a sus amigos que sentía resentimientos a cualquier hombre que fuera más grande que él. Su competitividad se había trasladado del cronómetro a la cinta métrica de los bíceps. Para financiar su nuevo estilo de vida y su ropa de diseñador, comenzó a trabajar como portero, como bouncer, en los bares más exclusivos y peligrosos de Vancouver. Fue en esos pasillos oscuros, iluminados por luces de neón, fragancias caras, donde Waring entabló contacto con el AMPA local. Los gángsters que frecuentaban los clubes vestían relojes suizos, conducían coches que costaban más que la casa de sus padres. Waring, con su mentalidad de todo o nada, decidió que iba a ser uno de ellos. Su entrada formal al crimen fue a través de la marihuana. Abandonó la universidad luego de 2 años y comenzó a cultivar cannabis a escala industrial. En 2006, la Real Policía Montada de Canadá allanó una propiedad suburbana llamada 18 Carrot Farms en Maple Ridge. Allí encontraron un almacén con 6,800 plantas de marihuana, municiones y una escopeta. El valor del cargamento superaba los $10 millones. Aunque el nombre de Waring aparecía en la orden de registro, él no estaba en la propiedad en el momento del asalto. Por una ironía procesal, o quizá por la suerte del principiante, no hubo pruebas suficientes para acusarlo formalmente. Sin embargo, este incidente fue su bautismo de fuego. Había probado el dinero fácil y no había vuelta atrás. La ambición de Waring lo llevó a buscar socios internacionales. Se unió a contrabandistas iraníes y rusos para escalar al negocio de la cocaína. Para junio de 2008, su suerte se había acabado. Fue arrestado en una operación encubierta en Estados Unidos luego de intentar comprar cocaína a un agente encubierto del gobierno. Durante su juicio en 2009, Waring utilizó sus dotes dramáticos para intentar conmover al juez. Su señoría, lo que hice fue algo totalmente ajeno a mi carácter, declaró. Como atleta siempre me enseñaron que no hay segundas oportunidades. Y bueno, estoy aquí pidiendo exactamente eso. Fue condenado a 4 años de prisión federal en el 2010. Sin embargo, la cárcel no fue un lugar de rehabilitación, sino su verdadera universidad criminal. Tras las rejas, Waring conoció a figuras clave del narcotráfico colombiano como Jonathan Acevedo García, un traficante nacido en Montreal con quien compartiría celdas y secretos. Al salir en libertad condicional en 2011 y ser deportado a Canadá, Waring ya no era un novato ambicioso, era un operador con contactos de alto nivel en las cocinas de Colombia y las rutas de México. A su regreso a Canadá, Waring se instaló en un lujoso condominio en el centro de Montreal, a pesar de no tener empleo legal. Desde ahí, comenzó a tejer una red de suministro que eventualmente lo convertiría en el mayor proveedor de cocaína de Canadá. Su organización movía aproximadamente 60 toneladas de cocaína al año. Generaba ingresos que superaban los $1,000 millones. La estructura que diseñó era una maravilla de la logística criminal. La cocaína salía de Colombia, viajaba por mar o aire hacia México, cruzaba la frontera hacia el sur de California y finalmente era transportada a Canadá en camiones de largo recorrido. Waring se rodeó de lugartenientes leales como Andrew Clark, apodado The Dictator, quien gestionaba las operaciones diarias con una mano de hierro. Hacia 2015, Waring desapareció de Canadá para evitar nuevos cargos en Montreal, como la Operación Harrington, y se refugió en México. Ahí, bajo el ala y la protección del cártel de Sinaloa, Waring se transformó en una figura casi mítica. Las autoridades estadounidenses sostienen que Waring disfrutaba de la protección directa del cártel, lo que incluía el acceso a redes de seguridad privada y nexos de protección política. Uno de sus vínculos más inquietantes era Edgar Aarón Vázquez Alvarado, conocido como el General.
Vázquez era un exoficial de policía mexicano con conexiones en los niveles más altos de las fuerzas de seguridad del país. Su función era proteger a Waring y utilizar sus fuentes gubernamentales para alertarlo sobre cualquier avance de las investigaciones internacionales. Se dice que Waring incluso intervenía personalmente ante el cártel para liberar a sus transportistas cuando estos tenían deudas o eran secuestrados, demostrando un nivel de autoridad inusual para un extranjero en territorio sinaloense. El imperio de Waring no solo se basaba en la fuerza, sino en una arquitectura financiera sumamente sofisticada. Utilizaba una red transatlántica para lavar cientos de millones de dólares. Su joyero personal en Toronto, Roland Sokolovsky, era el cerebro contable que operaba bajo la fachada de la empresa Diamond Star. Sokolovsky gestionaba carteras de criptomonedas que movían cifras astronómicas. Solo entre abril y septiembre del 2024, la organización lavó 250 millones de dólares a través de diversas cadenas de bloques como Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain. El dinero se fragmentaba mediante saltos de cadena, llamados cross-chain swaps, para que los rastreadores financieros perdieran el hilo de los fondos ilícitos. Pero el dinero no solo se movía en el ciberespacio. Waring tenía una debilidad por los activos físicos ostentosos. Adquirió, por ejemplo, una colección de motocicletas de carreras y vehículos de ultralujo, incluyendo un Mercedes-Benz CLK GTR Roadster del 2002, uno de los 6 únicos fabricados en todo el mundo, valorado en 13 millones de dólares. Estos activos eran gestionados por Gianluca Tiepolo, un exmiembro de las Fuerzas Especiales Italianas, que también fundó Windrose Tactical Solutions, una academia que servía como campo de entrenamiento militar para los sicarios de Waring. La caída de Waring comenzó cuando su paranoia y su deseo de venganza lo llevaron a ordenar asesinatos que conmocionaron a la opinión pública. No solo eliminaba a sus rivales, empezó a liquidar a testigos y a cometer errores logísticos trágicos que involucraron a civiles inocentes. En noviembre del 2023, Waring y su mano derecha, Andrew Clark, ordenaron un ataque en Caledon, Ontario. Creían que un individuo en una dirección específica les había robado un cargamento de cocaína que pasaba por California. Sin embargo, la información era errónea. Los sicarios irrumpieron en la casa y asesinaron a Yakhtar Sidhu y su esposa, Harbhajan Sidhu, una pareja que estaba de visita desde la India y que no tenía absolutamente nada que ver con el narcotráfico. La hija sobrevivió milagrosamente, pero con heridas graves. Este acto de violencia contra ciudadanos completamente inocentes indignó a las autoridades canadienses y puso a Waring en la lista de prioridades máximas del FBI. Pero el caso que sellaría su destino fue el asesinato de un testigo federal en Medellín, Colombia, en enero del 2025. La víctima era su antiguo compañero de celda, Jonathan Acevedo García, quien había decidido cooperar con el FBI para desmantelar la red de Waring. Waring, enfurecido, puso una recompensa de $5 millones por la cabeza de Acevedo García. Para localizarlo, utilizó al bloguero de crímenes canadiense Gurswak Singh Bal, quien operaba el sitio web llamado The Dirty News. A cambio de $10,000, Bal publicó fotos del informante y su esposa para que los sicarios pudieran identificarlo. Acevedo García fue seguido hasta un restaurante en Medellín, donde un comando de la oficina de Envigado le disparó 5 veces en la cabeza ante la mirada de los comensales. Minutos después de la ejecución, Waring le envió un mensaje a Andrew Clark, quien ya estaba bajo custodia en México, pero mantenía comunicación. Decía: el informante está muerto. Adjuntó una foto del cadáver ensangrentado como un trofeo de guerra. En este drama criminal, la figura de Deepak Paratkar destaca como el habilitador supremo. Paratkar era un prominente abogado penalista de Brampton, Ontario, apodado Cocaine Lawyer en sus redes sociales. Según la acusación, Paratkar no solo defendía a los hombres de Waring, él mismo era parte de la cúpula operativa. Paratkar violó la ética más elemental de su profesión al permitir que Waring y Clark escucharan clandestinamente las conversaciones con otros clientes que el narcotraficante consideraba peligros potenciales. Por sus servicios, Clark le pagó aproximadamente $1 millón en un solo año. Cuando Acevedo García fue asesinado, Paratkar reafirmó su creencia ante Waring de que ahora el caso judicial era inviable
y que podía evadir la extradición. En marzo de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aumentó la recompensa por Waring a $15 millones y lo incluyó en la lista de los 10 más buscados del FBI, un honor dudoso que compartió con figuras de la talla del Chapo Guzmán. El operativo para capturarlo fue bautizado como Operation Giant Slalom, Operación Eslalón Gigante. Un hombre que hacía un guiño sarcástico a su fracaso olímpico. La captura de Waring el 22 de enero del 2026 en la Ciudad de México desató una tormenta diplomática. La versión del gobierno mexicano, defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguraba que Waring se había entregado voluntariamente en la Embajada de los Estados Unidos en un acto de rendición incondicional. Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, contradijo públicamente esta versión. Patel afirmó que fue una operación de alto riesgo y margen cero, en la que participó el equipo de rescate de rehenes, HRT, del FBI, junto con fuerzas mexicanas. Según el abogado de Waring, Anthony Colombo, su cliente fue esposado por agentes del FBI en un encuentro tenso, donde se le advirtió de que todos sus activos, incluyendo su Mercedes de $13 millones, ya habían sido confiscados. El incidente más extraño de su arresto fue la publicación de una fotografía en Instagram, donde Waring aparecía supuestamente entregándose frente a la Embajada de Estados Unidos en la calle Danubio de la Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum utilizó esta imagen para probar la entrega voluntaria. Sin embargo, investigadores y medios como la CBC descubrieron que la imagen era falsa. La sede diplomática que aparecía en el fondo ya no funcionaba como tal, y los detalles arquitectónicos no coincidían con la realidad. Se sospecha que la imagen fue generada por inteligencia artificial para crear una narrativa de capitulación que suavizaría la tensión por la presencia de agentes extranjeros en suelo mexicano. Ryan Waring fue extraditado rápidamente a California, llegando al Aeropuerto Internacional de Ontario el 23 de enero del 2026. En su primera comparecencia ante el Tribunal de Santa Ana, apareció con el uniforme naranja de los reos y los tobillos encadenados. Se declaró inocente de los 17 cargos federales, que incluyen dirigir una empresa criminal continua, asesinato y conspiración para exportar cocaína. A sus 44 años, el hombre que alguna vez fue el orgullo de Mount Baldy se enfrenta a una cadena perpetua obligatoria en una prisión de máxima seguridad. Su historia es un recordatorio brutal de cómo el talento y la ambición, cuando se divorcian de la moral, pueden descender por una montaña mucho más peligrosa que cualquier pista olímpica. Una donde el final no es una medalla, sino una celda de concreto. La nieve de Thunder Bay sigue cayendo, pero el nombre de Ryan Waring ya no se menciona con esperanza en las laderas de Mount Baldy. Ahora es un sinónimo de la blancura que destruye vidas. Un gigante que cayó no por falta de habilidad, sino por el oscuro camino de la corrupción y la impunidad. Un reporte especial de Pie de Nota.